Buenas noches. En las cifras oficiales, México rebasó hoy las 75,000 personas muertas por coronavirus. Dejamos un momento esta cifra en la pantalla. Es la cifra oficial. Hay instituciones que calculan que esa cifra habría que multiplicarla por 2 o por 2.5. Lo cierto es que hoy, para el registro, hoy México supera los 75,000 muertos, las 75,000 personas muertas por coronavirus. 75,000. ¿Por qué? Y vamos a ver estos datos. En los primeros 3 meses de la pandemia, desde el 28 de febrero hasta el 31 de mayo, que es cuando terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia, murieron, números redondos, 10,000 personas. Desde el 1 de junio, se están cumpliendo 4 meses, 65,000 personas. ¿Por qué? 6.5 veces más personas muertas en ese lapso de 4 meses. Promedio de 16,000 personas en los últimos 4 meses. Bueno, y a pesar de eso, a pesar de estas cifras, anoche informamos que la alcaldía Gustavo A. Madero permitía la instalación de ferias como esta en la colonia Héroes de Cerro Prieto en medio de la pandemia. Así veíamos anoche a la gente sin ninguna preocupación. Más allá de lo que hacen o no hacen las autoridades, esta es la gente también despreocupada. Y no creo que este sea el caso de personas que dicen que tienen que salir a ganarse la vida en la calle. Cero sana distancia, no hay medidas sanitarias. Eso ocurrió ayer. Hoy, después de que se transmitieron estas imágenes, apareció la alcaldía y retiró la feria. Los juegos mecánicos y los puestos de comida fueron desmantelados y, bueno, los retiraron. Las familias que tenían sus negocios en esta feria protestaron, bloquearon durante unos 40 minutos circuito interior a la altura de la calle El Cairo. Los comerciantes dijeron que sí tenían permiso de la alcaldía y que sí estaban aplicando las medidas sanitarias. Exigieron que les permitan volver a instalarse. Al final, la alcaldía les ofreció una mesa de diálogo, se retiraron de ahí. En fin, por cierto, hoy se celebra el 63 aniversario de la Merced, del mercado de la Merced. Desde temprano los sonideros se colocaron en calles cercanas o alrededor del mercado. Debido a estas fiestas, la alcaldía Venustiano Carranza abrió operativos para evitar este tipo de reuniones y evitar contagios de COVID. Hasta hace una hora se informó que se habían evitado 20 fiestas en las calles del mercado. Además, bueno, hay patrullas en avenidas cercanas y policías para evitar el paso de grupos musicales. 6 meses seguimos en eso. Eso aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver Oaxaca. En Oaxaca se llevó a cabo un evento de autos deportivos. Pues total, no pasa nada. Esto fue en el Andador, ni más ni menos que en el bellísimo Andador turístico de la ciudad capital. Y bueno, ahí ven a personas que tampoco no traen cubrebocas, no hay ya eso de la sana distancia, cada vez empieza a ser algo menos frecuente en este tipo de hechos. Y bueno, el jefe de la Policía Vial de Oaxaca aseguró que el evento cumplió con las medidas sanitarias. Bueno, pues eso dicen. Los autos forman parte de la caravana de autos deportivos Bash Road Tour MX 2020, que después de la exhibición en el andador turístico partió rumbo a Oaxaca, todo eso en Huatulco. Bueno, y hoy esto también, porque esto también ha sido el coronavirus, lo hemos dicho, muchos mexicanos muertos, pero también muchas acciones de la sociedad. Hoy, 5 meses después de que se puso en funcionamiento, concluyó el convenio Todos Juntos contra el COVID-19, lo recordarán ante el presidente López Obrador, ante el secretario de Salud y autoridades del sector salud, se anunció la puesta en marcha de este convenio del gobierno federal con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y con el Consorcio Mexicano de Hospitales. Y desde el 23 de abril, en que entró en vigor el convenio, fueron 5 meses ininterrumpidos de colaboración. Esta noche se puede afirmar con rotundidad que los objetivos se cumplieron en estos 153 días. ¿Por qué? Porque se ingresó y atendió en los hospitales privados
cifra actualizada al día de hoy, a 17,413 pacientes. Repito, 17,413 pacientes atendidos en los hospitales públicos, que de hospitales privados venían de los públicos y fueron atendidos en los privados. 81% de esos pacientes se les atendió por partos y cesáreas y 17% en cirugías generales. A este último día, la suma de camas que se pusieron a disposición fue de 3,427 camas. Los hospitales privados cumplieron lo comprometido. Gracias a esas iniciativas se amplió el número de camas, ya se dijo aquí. Pueden sonar miles y miles, son números, pero cada número es una persona y es una familia. De manera que se ha demostrado que con un esfuerzo así, nuestro país puede tener resultados muy, muy relevantes como se lograron en esta ocasión con la pandemia. Yo no me quiero extender, solo decirles que es la muestra de la grandeza de México. La Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales expresan además su gratitud por este esfuerzo a médicos, personal de enfermería y en general a todo el personal de los 226 hospitales que participaron en este proyecto. 226 hospitales, además de 29 estados de la República. Los hospitales privados se comprometieron hoy mismo a seguir colaborando, además hacerlo de forma activa en la estrategia del Sistema Nacional de Salud, pues para mitigar las afectaciones por el coronavirus. Felicidades a nuestros compañeros y he aquí un extraordinario ejemplo de lo que se puede conseguir con el esfuerzo conjunto de los sectores público y privado. Bueno, vamos a ver, hablando de coronavirus, sí, para quitar un poco y el mal sabor, el muy triste sabor que deja esta cifra de 75,000 mexicanos muertos. El coronavirus ha sido también trabajo en casa, ha sido reuniones de trabajo y reuniones de grupos políticos en casa. Es una nueva forma, es una nueva cultura incluso de hacer política, pero vamos a ver esto que pasó en Argentina antes de seguir con la información. Era una sesión virtual de la Cámara de Diputados allá en Argentina, del Congreso. Estaban discutiendo sobre jubilaciones y un diputado de nombre Juan Emilio Ameri aprovechó para hablarle a su esposa. Tenía el micrófono apagado, pero la cámara no estaba apagada. El diputado sentó a su esposa, ahí lo ven abajo, lo sentó en sus piernas y pasó esto. Todo este momento, ahí está, ahí lo ven abajo. Todo esto además fue transmitido en vivo por la señal del canal del Congreso de Argentina, cosas que pasan. El diputado Ameri habló más tarde con medios locales, dijo que estaba arrepentido y avergonzado. Esto dijo. Yo acá en mi casa tengo una señal espantosa, que va y viene, estaba desconectado, sin cámara, estaba sin conexión. Llegó mi pareja y le pregunté, che, a ver cómo quedaron las prótesis, la operación, ¿quedó bien? Sí, está todo bien. Che, qué bueno, mirá, esta bajó más, esta bajó menos, a ver las cicatrices. Y estaba al lado mío y le di un beso en las tetas, eso es todo. En el momento en el que eso sucede, la señal me volvió y me reconectó automáticamente, como suele suceder, digamos. Y bueno, nada, salió en cámara. Y bueno, nada, salió en cámara, en cámara de televisión. La Cámara de Diputados de Argentina pues lo suspendió este diputado Juan Emilio Ameri. Se va a integrar una comisión de 5 legisladores que tienen 60 días para citarlo y decidir si es expulsado. Todo por pensar que ya estaba, que no lo estaban grabando en esos momentos. Bueno, antes de ir con más temas, David, malas señales, muy malas señales otra vez para la economía mexicana. ¿Qué está pasando? Pues mientras estamos distraídos, entre otras cosas, Ciro, la economía no se está recuperando. Sube la inflación, Estados Unidos va mal. Cuando baje, te doy los detalles.
Bueno, supongo, ahora baja David Páramo, supongo que no va a decir que en las cosas que nos estamos distrayendo es en el juicio o en la consulta para llevar a juicio a 5 expresidentes de la República, porque hoy se publicó el proyecto del ministro Luis María Aguilar, ministro oponente, el que hace el proyecto, sobre la consulta popular que propuso el presidente López Obrador para llevar a juicio a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. El ministro propondrá al Pleno de la Corte declarar inconstitucional esta consulta. En el proyecto argumenta que no se pueden llevar a consulta temas relacionados con los derechos humanos. El ministro acusa que la pregunta del presidente López Obrador vulnera la presunción de inocencia de los expresidentes, pues la propuesta del presidente López Obrador los expone como culpables. Para el ministro Luis María Aguilar, estas irregularidades sumadas a la pregunta planteada por el presidente para aplicar en la consulta, la suma de todo esto es y así lo dijo, un concierto de inconstitucionalidades. Además, según el ministro Aguilar, el proyecto señala que las autoridades están obligadas a investigar cualquier delito, no importa quién lo cometa, no importa si es un expresidente. Por eso, dice el proyecto, no hay necesidad de hacer una consulta. La Suprema Corte informó que dentro de 8 días, el jueves de la próxima semana, el Pleno va a discutir y a votar esta propuesta. Son 11 los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y de acuerdo con lo que hemos consultado, lo que hemos platicado incluso con algunos de ellos, el proyecto del ministro Luis María Aguilar solo tendría 3 votos de apoyo. Es decir, va a perder la votación del jueves. La pregunta es qué harán o qué corregirán los otros 7 ministros que no apoyarán el proyecto. El proyecto del ministro Aguilar, que sintetiza la consulta propuesta por el presidente López Obrador como un concierto de inconstitucionalidades. En la mañana le preguntaron al presidente López Obrador sobre este proyecto y sobre lo que propone el ministro Aguilar. Esto dijo. ¿Qué les diría a los ministros? Pues que actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio, que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo. Que tomen en cuenta el sentimiento del pueblo. No supondría que es un asunto jurídico, que es un asunto legal, por eso está en manos de la Suprema Corte de Justicia. Y luego dice el presidente López Obrador que no se dejen intimidar. ¿Por quién? ¿Quién los va a intimidar? ¿El presidente Calderón? ¿El presidente Peña? ¿El presidente Salinas? ¿El presidente Fox? ¿Vendrá o lo estará intimidando desde Estados Unidos el presidente Zedillo? Hablando de temas de justicia y de no justicia, esta mañana padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pues llevaron a cabo su segundo día de protesta en la Ciudad de México. El sábado es 26 de septiembre, el sábado se cumplen 6 años de la desaparición de los 43 normalistas. Hoy fueron precisamente al Poder Judicial Federal, al Consejo de la Judicatura Federal en Insurgentes. Mientras los padres hacían su mitin, un grupo de normalistas pues se brincaron las puertas para hacer pintas. El abogado representante legal de los padres, Vidulfo Rosales, y un grupo de padres se reunieron con funcionarios del Consejo de la Judicatura, quienes se comprometieron a informarles cómo va la investigación que llevan contra jueces que han liberado a personas que, todo indica, mataron y desaparecieron a los muchachos. Pese a un nuevo fiscal y a un fiscal especial en nuestro caso, las investigaciones no caminan al ritmo y a la necesidad que demanda el caso. Nuestro caso sigue estando en la impunidad. Y aunque, como decíamos, hay una nueva voluntad política de este gobierno, hay muchas instituciones que no parecen caminar en la misma dirección.
Una de ellas es justamente el Poder Judicial. Vamos a regresar al tema de Ayotzinapa al final del programa. Hoy fue un día, a diferencia de los anteriores, hoy fue un día sin mayores complicaciones, sin mayores conflictos para la gente de Frena que se han instalado en campamento en el Zócalo. Hoy se reforzaron, llegó más gente, se organizaron. Hoy las cosas transcurrieron así. 24 horas después de haber tomado la mitad de la plancha del Zócalo, los opositores del presidente López Obrador levantaron más que un campamento. Erigieron una pequeña colonia Frena. Al centro, junto al asta bandera, frente a Palacio Nacional, levantaron una capilla a la Virgen de Guadalupe. Y a partir de ahí, todo lo demás. Ustedes ven ahí los centros de acopio, cumpliendo todas las medidas de sanidad. Aquí no hay problema con lo de las medidas de seguridad, con lo de la pandemia. Todos guardamos nuestra distancia, nuestra sana distancia. Las casas las movimos para que tengan una distancia de 2 metros cada una. Hasta hoy entraron los sanitarios móviles porque no dejaba el gobierno aquí dejarlos meter. Centro de carga de celulares con celdas solares, carpa de seguridad, servicio médico, cocina, sonido y equipos de desinfección y control de ingreso a la pequeña colonia Frena. Misma que ya también cuenta con su propio comercio informal afín. Los morralitos con la imagen de la Virgen. ¿Vas a llevar los morralitos, amigos, con la imagen de la Virgen? Con los del campamento, más o menos me ha ido bien. En pocas horas este campamento, que amaneció con casi 200 casas de campaña, triplicó su número, pero también el número de manifestantes se incrementó con la llegada de gente de Frena de Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato y de la Ciudad de México. Un plantón convertido en romería que amenaza con extenderse al resto de la plancha del Zócalo, con algunos detractores restringidos a una esquina. Bueno, por cierto, anoche la gente de Frena nos había informado que se levantarían, se retirarían por completo de Avenida Juárez, donde estaban desde el sábado, pero pues hoy vimos que ahí sigue un pequeño, esto es hace unos minutos, pequeño campamento. Ahí están montadas pues deben ser unas 60 casas de campaña. Son imágenes, me dice la redacción, de hace hora y media. No sabemos si ahí piensan dejarlas como método de presión para que se abra el resto del Zócalo. Lo que sí sabemos es que bloquean el paso de vehículos de Avenida Reforma hacia el norte y bloquean también, pero no completamente, una parte del acceso a Bucareli. Y hablando de protestas, los maestros de la CENTE en Michoacán volvieron a rondar, volvieron a amagar con plantarse sobre las vías del tren, las vías que fueron liberadas el martes. La amenaza la hicieron en al menos 7 puntos del estado. En Pátzcuaro, unos 50 maestros bloquearon por algunos momentos las vías, pero bueno, se replegaron cuando llegó la Policía Estatal y la Guardia Nacional, que por lo visto están actuando muy bien ahí en Michoacán. Los maestros están coordinándose muy bien. Los maestros pues siguieron protestando, pero a un lado de las vías. Donde también trataron de retomar un plantón fue en Calzoncin, municipio de Uruapan. Ahí los maestros, apoyados de normalistas, fueron hasta las vías. Están las imágenes. Sin embargo, ya las vías ya estaban resguardadas otra vez por una conjunción de la Policía Estatal de Michoacán y la Guardia Nacional. Ahí los maestros aventaron cuetones, piedras, palos y se retiraron. En fin, Michoacán, hasta hace unos momentos se reportaba que no hay ningún bloqueo a las vías en territorio michoacano, que todas las vías están despejadas.
Y bueno, si hay protestas, los maestros, donde hay protestas, los maestros están a las orillas. Cambiando de tema, pobladores del municipio, vamos a ver esta. Pobladores del municipio de Progreso de Obregón, esto es en el estado de Hidalgo, detuvieron y golpearon a un joven quien supuestamente había asaltado una tienda de abarrotes. Lo amarraron a un poste y le colgaron este letrero con la frase "Soy ratero". Mientras estaba amarrado, las víctimas se acercaron, lo amenazaron, le dijeron que si volvía a robar lo iban a linchar. En eso estaban cuando llegó la madre de este joven. Estuve ahí, pensé que no te iba a volver a ver. Yo decía que me moría, hijo. Entiende, por favor, eres lo único que tengo. Yo les voy a responder con los años que hayas y se cuenta mi muchacho. No, Normita, déjalo que pague su delito. Que sienta, Norma. Es tu hijo y duele. Porque también soy papá, Norma. Pero si cada que lo saque usted de sus problemas, señora, va a seguir siendo el mismo. Bueno, policías de la Agencia de Seguridad Estatal tuvieron que intervenir para rescatar al joven, temían que fuera linchado, se lo llevaron y lo resguardaron en la comandancia, de acuerdo con la Procuraduría de Justicia de Hidalgo. Nadie lo denunció, por lo que fue liberado. Y bueno, pues parece una estampa de esto que tanto ha repetido el presidente López Obrador, o que repetía últimamente, ya no lo dice, decirle a los padres, a las madres que le pidan a sus hijos que se porten bien. Parece una estampa de todo eso que pregonaba. Ya no lo hace el presidente López Obrador, pero bueno, son imágenes que prácticamente podríamos presentar todas las noches en este programa. Linchamientos, gente tratando de hacer justicia por mano propia. En otras cosas, desde anoche informamos de lo duro que están las cosas entre el gobierno federal y el gobierno de Chihuahua, ahora por el tema de la seguridad. No es el único, desde hace varias semanas se vienen haciendo acusaciones mutuas por el asunto del agua, aquí lo hemos visto. Por la mañana platicamos del tema con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Fue duro, dijo que el presidente López Obrador quiere a los gobernadores humillados. A otros los podrá intimidar, a otros los podrá asustar, quizá porque algunos tengan conductas o faltas vulnerables con los cuales les pueden apretar. En mi caso, yo te lo puedo decir que el presidente se está equivocando. A mí no me va ni a intimidar, ni me va a mantener callado, como lo ha hecho con otros gobernadores. Según el gobernador Corral, no será fácil llegar a un acuerdo sobre el pago de agua con el gobierno federal. Al mismo tiempo que hablábamos con el gobernador Corral, el presidente López Obrador dijo que la falta de un acuerdo sobre el tema del agua es más bien culpa de Chihuahua. El gobernador, en vez de ayudar a que se cumpla con este acuerdo, se opuso, porque hay elecciones en Chihuahua y el partido que gobierna en Chihuahua utilizó este asunto como bandera, el decir no vamos a entregar el agua. Por cierto, hoy personal de la Conagua pudo entrar a la presa de La Boquilla, tomada por productores agrícolas desde principio de mes, desde el día 8. Fueron a hacer trabajos para ver la profundidad en el vaso de la presa. La visita técnica se acordó en la reunión que algunos presidentes municipales priistas de Chihuahua sostuvieron el lunes con la secretaria de Gobernación, con Olga Sánchez. Por cierto, de esta visita a La Boquilla, el gobernador Corral dijo no saber nada. Da pena ajena lo que hace la Secretaría de Gobernación. Yo he tenido una sola reunión con la Secretaría de Gobernación el 3 de diciembre del año pasado. Desde entonces no existe Secretaría de Gobernación. En 7 meses no se aparecieron. Pero hoy llegaron. De temprano también el presidente López Obrador dijo que habría cambios en la Conagua porque, según esto, está tomada por personas. La Conagua está tomada por personas que simpatizan con el PAN. En la tarde se confirmó que 6 subdirectores, ahí están,
están viendo en pantalla, de la Conagua, presentaron su renuncia, o los hicieron presentar su renuncia a sus cargos. Eduardo Sellner, el subdirector general de Administración, Patricia Ramírez, subdirectora de Agua Potable y Drenaje, Celia Maya, subdirectora jurídica, Eugenio Barrios, subdirector de Administración del Agua, Víctor Yamanaka, subdirector de Infraestructura, y Alfredo Ocón, subdirector técnico. Todos para afuera. Esta mañana le preguntaron al presidente López Obrador, pues otra vez sobre el tema de cómo debe ser la disciplina, cómo debe ser el rendimiento en su gobierno. Esto a propósito de las durísimas declaraciones que hizo Jaime Cárdenas y que sigue haciendo, y hizo más, quien aseguró que renunció el lunes al Instituto para devolverle al pueblo lo robado porque lo que le piden es lealtad ciega y él no puede dar lealtad ciega, y menos después de haber encontrado las pillerías y los robos y la corrupción que dice Jaime Cárdenas que encontró en el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Eso dijo él, así le respondió hoy el presidente. Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación, porque el pueblo nos eligió para eso. ¿Y esa lealtad implicaría que a veces no se sigan los procesos administrativos o legales? No, porque él cuestionaba que... Es que tenemos que poner por delante la justicia. Hay una maraña de normas que impiden avanzar para hacer justicia. Pura simulación. Entonces, resulta que no se puede nada por la normatividad. Es como decía el finado Héctor Suárez, no hay. El presidente López Obrador, hablando del presidente, vamos a ver esto. Javier Alarcón entrevistó a Javier el Vasco Aguirre. Es una entrevista que se va a difundir ampliamente en los próximos días, y el Vasco Aguirre pide, en su estilo, de alguna manera, un voto de confianza por el presidente López Obrador. Así lo dijo. Evidentemente, este tipo de liderazgo tan visible, notable, tipo Boris Johnson, tipo Donald Trump, tipo Bolsonaro, Angela Merkel inclusive, o Nicolás Maduro, para no ir tan lejos, pues evidentemente que induce a pensar pues que esta gente cada vez escucha menos a alguien, ¿no? No sería tan pesimista, Javi. Yo todavía soy optimista en cuanto al tiempo. Creo yo que fue un freno brutal, insisto en ello, la pandemia esta. Todavía le concedería al actual gobierno y a nuestros gobernantes y al señor presidente el beneficio de la duda. Creo que lo merece, habida cuenta su carrera política, habida cuenta su transparencia. Es cierto que su figura es atípica en relación con lo que veníamos escuchando los últimos 4, 5, 6, 7 presidentes, que los veías de repente solamente dirigirse al público el 15 de septiembre o el día del informe, o así, y hoy lo tenemos todos los días. Entonces, realmente fuimos de un lado a otro y a lo mejor no estábamos preparados. Evidentemente, insisto en ello, mis amigos me dicen, sí, tú no vives aquí, no vives este día a día. Bueno, sí, eso es cierto, pero eso no me impide a mí a dar mi punto de vista. Le concedería el beneficio de la duda al presidente López Obrador, dice Javier el Vasco Aguirre. Y hablando de presidentes, vamos a ver cómo le fue al presidente Trump en Estados Unidos. Hoy fue el segundo día de homenajes a la juez, una juez muy emblemática, muy importante en Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, afuera de la Corte Suprema. La juez murió el viernes. Mañana su ataúd va a ser llevado al Capitolio, ahí le van a hacer un homenaje. Sus restos van a ser enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington. Cientos de personas acudieron ayer y hoy para despedir a la juez Bader Ginsburg, considerada una figura liberal y quien estuvo 27 años en la Corte Suprema. Bueno, una de las personas que asistió hoy a los homenajes fue Donald Trump. Por unos minutos montó guardia de honor. Sin embargo, Trump pues no fue bien recibido.
could hardly hear it from where we were. Somebody said there was some chanting, but they were right next to the media, but we really could hardly hear too much. El presidente Trump nunca pierde. Vamos a ver cómo le va en las elecciones del ya muy cercano primer martes de noviembre. Bueno, Estados Unidos, vamos a ver cómo están las cifras de Estados Unidos. 202.738 estadounidenses muertos por coronavirus. Y ahí está ese triste dato. México, cuarto país con más personas muertas por coronavirus en el mundo, y el mundo se acerca al 1,000,000 de muertes por coronavirus. En las últimas 24 horas, pues qué comentar de las cifras, sobre todo las de Estados Unidos y las de Brasil. Mientras estamos distraídos en puras irrelevancias, la economía no se está recuperando. ¿Qué irrelevancias? Una. Pues que si hay que enjuiciar o no a los presidentes. No, es una irrelevancia. ¿Viste hoy el pronunciamiento del ministro Aguilar? Sí. Bueno. Si hay motivo de delito no se necesita una consulta. La presunción de inocencia, dijo, con cierto de inconstitucionalidad. Pero es que no se necesita. O sea, ¿para qué hacemos eso? Es como rifar un avión que no tiene avión. ¿Qué otra cosa? O sea, son esas cosas que nos están totalmente distraídos, que si los ridículos de Frena, puras cosas que no. Frena es una protesta, como ha habido muchas. Una protesta que es una protesta. En los extremos se unen con los parecen chairos, pero del otro lado. Está bien, es una protesta. Pero una protesta absurda. Y nos estamos distrayendo en eso. Para nosotros nunca, para este programa nunca hay protestas absurdas. A ver, pero hay cosas que desde mi punto de vista tendremos que concentrarnos más. Eso sí, venga. La economía no se está recuperando. La economía no se está recuperando. Hoy Banco de México vuelve a disminuir la tasa de interés, a pesar de que la inflación está arriba del 4%, como medida para tratar de activar la economía, para tratar de que la economía se recupere, reconociendo que ciertamente la inflación está alta, que los riesgos de la pandemia siguen dándose y que no sabemos cuándo se van a recuperar. Y hoy se da a conocer otro dato que es preocupante. Estados Unidos no está tan bien como parecía, y es lo único que funciona. Lo único que funciona en la economía mexicana es, por una parte, el sector agrícola de exportación, el sector manufacturero ligado a Estados Unidos, y no hay recuperación de la economía interna porque no le han hecho mucho caso al padre del análisis superior y no han hecho patria, no han consumido, o al menos en las cantidades que se requiere. Y porque para el gobierno, como dices tú, las empresas se van a curar como los animalitos del campo. Bosque. O sea, porque estamos distraídos en asuntos que son irrelevantes. Consideremos, otra vez. ¿Estamos? Estamos como país. Sí. Estamos como país, de repente que si las... El padre del análisis superior nunca dice, nosotros somos el país, nosotros los mexicanos. Yo soy el sentir del pueblo. No, por eso. Yo soy el sentir del pueblo. No, ¿qué vas a hacer el sentir del pueblo? Además, todos se tratan de robar. Y yo me levanto temprano. Y los que nos dormimos tarde somos menos patriotas. Sí. Hay algunos que se levantan temprano. Entonces castigo a los ahorradores. Ya con esa inflación. Con esa inflación, las tasas se van a volver negativas. Ya lo son, ¿no? O sea, ya se vuelven negativas. Se convierte en la señal de que si Banco de México sigue bajando las tasas, pues es que no, y lo dice la minuta de la Junta, bueno, la minuta del comunicado de prensa, que la economía no se está recuperando. Y eso es lo que nos debería ocupar, porque la economía, si se recupera o no se recupera, es gente que consigue trabajo o no. ¿Y se recuperará la economía? Pues como animalito del bosque, por ahí del 25, 2024, 2025, podemos ya empezar a ver que este sexenio, el crecimiento, si bien nos va a rondar el 1% en el sexenio. Menos de la mitad de los malditos neoliberales. Pero, ¿cuántas veces has dicho eso en los 6 meses de pandemia? ¿20? Por lo menos. Pero hay algo muy importante. Si Pemex no se arregla, que ya no se arregló, nos prometen que le van a meter todavía más dinero con una reforma constitucional. Bueno, y antes de que hables de Rocío Nale, mejor remátala, David. Bueno, sí viene una reforma al Infonavit, sí, en las próximas semanas habrá una reforma al Infonavit, como ya le había dicho que se va a hacer. Y ojalá primero salga la de pensiones, que hoy Arturo Herrera volvió a decir que ahí viene la reforma. Parece también las inversiones en el sector energético, y no voy a hablar de Rocío Nale. Menos mal. Buena entrevista con el Vasco Aguirre, Javier. Gracias, Ciro. Dice que
En este momento, si opinas diferente al de enfrente, desde allá lo percibe, es como si le mentaras la madre. O sea, dice, no hay manera de que dialoguemos, sí, ¿no? Es interesante lo que dice el Vasco Aguirre. ¿Deportivamente está esperando todavía seguir allá en España o se va a Japón? Bueno, ¿y con qué venimos? Regresamos con el Bayern Múnich. No entiendo, Ciro, cómo pudieron permitir 15,000 personas en las tribunas en Budapest. No es obligatorio el cubrebocas. Españoles que llegaron en coche con su examen y que no se lo revisaron. Aquí en México andan ya con eso. Yo digo que hasta la liguilla y ya veremos. Bueno, regresamos con eso y regresamos también porque hoy faltan 2 días para el 26 de septiembre. Los padres y familiares, como hemos visto, ya están en la Ciudad de México. Se dicen satisfechos por cómo los trata el gobierno del presidente López Obrador, pero el sábado, cuando se marchen, cuando se vayan, los normalistas de Ayotzinapa seguirán desaparecidos. Volvemos con eso. Los plazos se cumplen y se cumplen 6 años de la tragedia, de la desgracia de Ayotzinapa. Hoy los padres volvieron a agradecer la forma en que los ha tratado el gobierno del presidente López Obrador. Al parecer, eso es suficiente para darles algo, para darles un poco de consuelo. El sábado, que es 26 de septiembre, se van a reunir con él, con el presidente, luego se manifestarán y se marcharán de la capital con el dolor a cuestas de los hijos desaparecidos y quizá todavía con la confianza de que algún día este gobierno haga algo más que repetir que se hará justicia. Porque en lo esencial, las cosas siguen estando tal como estaban en noviembre de 2014, cuando el entonces procurador de justicia, Jesús Murillo Caram, detalló cómo los normalistas fueron interceptados, secuestrados, asesinados y desaparecidos. Llamen a eso la verdad histórica o como se guste. Pero en los hechos, nada sustantivo ha sido modificado desde entonces. Los 43 siguen estando desaparecidos. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.